Bienvenidos, ¿cómo están? Hoy tenemos una nueva microclase en la que vamos a ocuparnos de un periodo de la historia argentina que transcurre entre 1955 y 1958. Se inicia con el golpe de Estado que se lleva adelante en contra de Perón, donde es derrocado Perón en su segunda presidencia, y termina cuando Frondizi asume su mandato como presidente en 1958. Este golpe de Estado es el resultado de la unificación de distintas fuerzas sociales, donde podemos encontrar parte de los militares, de las Fuerzas Armadas, de la Iglesia, de los partidos políticos de oposición y de la burguesía terrateniente e industrial. Todos estos sectores autodenominaron al golpe como Revolución Libertadora porque querían reflejar su principal objetivo, que era desperonizar el país. Estos sectores entendían que Perón había sido un tirano, que había llevado adelante una dictadura totalitaria y que entonces lo que había que hacer era intervenir el país, normalizar la situación, sacando todos los antiguos mecanismos y personajes que habían intervenido en el régimen anterior y después volver a convocar elecciones para restaurar la democracia. En cuanto al aspecto político de este periodo, podemos decir que lo primero que resalta es el reemplazo de Lonardi, que es el primero que dirige esta experiencia después del golpe, dirige el país después del golpe como un presidente de facto, es reemplazado por Aramburu. Lonardi era un nacionalista católico y Aramburu era un militar con ideas liberales y profundamente antiperonista. Cuando Lonardi empieza a intentar generar alianzas con los sectores que antes formaban parte del peronismo, intentando llevar adelante su proyecto de mantener la estructura pero sin Perón, sacando la figura de Perón, es cuando los sectores más antiperonistas se ponen en alerta y presionan para que termine renunciando. En su lugar, en noviembre del 55, asume la presidencia de facto Aramburu. Aramburu va a llevar adelante una política profundamente antiperonista, pero no solamente enfocada en el líder, en Perón, sino en todo el movimiento. Para eso va a disolver el partido peronista y va a encarcelar a sus máximos dirigentes, así como también va a intervenir la CGT y va también a perseguir y encarcelar a los dirigentes sindicales más relacionados de más alto rango en ese movimiento. También va a llevar adelante una acción simbólica pero muy contundente con respecto a la prohibición de la manifestación de cualquier tipo de apoyo al régimen. Está prohibido, por ejemplo, tener retratos de Perón, de Evita, está prohibido cantar la marcha peronista, y esto lo que va a generar rápidamente es un movimiento de resistencia por aquellos que apoyan al peronismo. Las acciones de la resistencia en principio van a ser espontáneas y desorganizadas, como puede ser juntarse un grupo de personas en una esquina a cantar la marcha peronista, tirar volantes y después salir corriendo, pero más adelante se van a organizar en lo que se llama comandos, que van a llevar adelante acciones de sabotaje, por ejemplo, y después van a tejer alianzas entre ellos armando una cierta estructura de resistencia clandestina organizado por John William Cook. Es importante decir que además de disolver el partido político, el partido peronista, Aramburu va a proscribir al peronismo para las próximas elecciones, no va a poder presentarse, lo cual hace que se cierren los canales de participación democrática, electoral, que puede tener el conjunto de la gente que apoya a Perón, y empiezan a buscar otras vías para tratar de expresar ese descontento político. Esta política de proscripción del peronismo también va a generar una crisis al interior de los partidos políticos, porque dentro de ellos se debate qué legitimidad puede tener proscribir justamente al partido que se reconoce como mayoritario, lo cual estaría invalidando el concepto de democracia. Por eso entonces por ejemplo, la Unión Cívica Radical se va a dividir en dos partidos o dos fracciones políticas, la Unión Cívica Radical del Pueblo y la Unión Cívica Radical Intransigente,
La primera va a tener una postura más afín a el régimen golpista, y la Unión Cívica Radical Intransigente va a estar más cercana a los sectores peronistas. Así va a pasar con otros partidos, como por ejemplo también con el Partido Socialista. Mientras que el Partido Comunista va a mantener su unidad y va a apoyar al sector peronista. En cuanto al aspecto económico, luego de algunas idas y vueltas, este gobierno se va a inclinar hacia el liberalismo. Va a retrotraer, va a dar por tierra algunas de las medidas o algunas de las políticas intervencionistas que caracterizaban al gobierno peronista. Por ejemplo, va a eliminar el control de cambios y el control de las exportaciones, con lo cual va a beneficiar directamente al sector agroexportador, que va a comerciar ahora directamente con el exterior. Además va a llevar adelante una gran devaluación que también beneficia a este sector. Va a empezar a formar parte del Fondo Monetario Internacional también, con lo cual se habilita el acceso al crédito exterior, y va a perjudicar a las industrias y a los trabajadores. A las industrias porque ya va a suspenderse el suministro de ingresos que se transferían desde el sector agroexportador a ese sector, y a los trabajadores porque va a congelar los salarios, va a eliminar los subsidios que podían llegar a beneficiar a este sector, y va a suspender las convenciones colectivas de trabajo en un momento en el cual empieza a crecer la inflación, con lo cual se ven doblemente perjudicados. Para terminar, tenemos que referirnos a un hecho clave que ocurre en 1957, que es la convocatoria al Congreso Constituyente. ¿Por qué se hace eso? Porque cuando asumió el régimen, se había derogado por decreto la Constitución de 1949 que había promulgado Perón, y se había rehabilitado la de 1853. Es para darle una legitimidad, digamos, a ese proceso, a ese procedimiento. Pero tiene un objetivo oculto, que es poner a prueba si se había cumplido o hasta qué grado se había cumplido el objetivo de desperonizar el país. Las elecciones para el Congreso Constituyente fueron una clara muestra de que había fracasado en gran medida el proyecto de desperonizar el país, porque justamente los votos en blanco, que fueron los votos de los peronistas que no podían votar por representantes de su partido, fueron los mayoritarios. Sacaron un 24%, ganándole a todo el resto de los partidos. Pese a eso, el gobierno consideró que ya era hora de restituir, de restablecer la democracia, y convocó elecciones para el año siguiente, pero cuidando de dejar bien claro que el peronismo era una fuerza proscripta, que no se podía presentar a esas elecciones. Bueno, hasta acá llegamos con la clase de hoy. Vimos que este es el inicio de un proceso mucho más largo que vamos a seguir transitando en las próximas clases. Espero que les haya servido para entender cómo era la situación de las distintas fuerzas en este contexto, y nos veremos la próxima. Hasta luego.